Hola, saludos a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de los podcasts de Walepedia, la enciclopedia digital de Gualeguaychú. Hoy vamos a hacer un viaje nostálgico, ¿no? Por esas confiterías emblemáticas de Gualeguaychú. Esos lugares que marcaron la vida social, puntos de encuentro, de baile, bueno, llenos de recuerdos. Y nuestra fuente principal, como siempre, Walepedia. Sí, es un recorrido, la verdad, muy lindo. Porque, ojo, no eran solo negocios, eran mucho más. Eran como el corazón de la comunidad. Reflejaban una época, distinta quizás, con más elegancia, otra forma de relacionarse, una vida social muy activa. Totalmente. Y hay una dirección, que es casi un símbolo de esto. 25 de mayo 781, entre Montevideo e Italia. Hoy es un bazar, creo. Pero ese lugar, la de historias que debe tener. Cronología es increíble, mira. Arrancó como cine moderno y fue la primera sede del Club Neptunia, además. Después se transformó. Fue el Bar Tucankamón. Luego el Bar Múnich de Heineke y Sommer. Dicen que tenía un mostrador imponente y hasta un jardín vienés. ¿Un jardín vienés? ¡Qué detalle! Y después llegó la Gran Confitería París, de los hermanos Heinrich. Esa sí que marcó una era. Absolutamente. Y la historia siguió en ese mismo lugar. Vino la confitería Bang. ¿Te acordás el lema? Un tiro en la noche. Jaja, sí, muy de la época. Después la confitería Bahillo. Y también funcionó ahí el bowling Zodiaco. O sea, una vida tras otra en el mismo espacio, antes de que llegaran los comercios más nuevos como Rodríguez Confort o El Gigante. Impresionante la rotación. Tal cual. Cada cambio mostraba cómo iba mutando la ciudad, las modas. Pero claro, las historias las hacen las personas. Y Walepedia rescata mucho las memorias de Carlos Esteban Roldán. Ah, sí, una figura clave en este mundo de las confiterías. Él empezó muy chico, ¿no? A los 13 años. Sí, su primer trabajo fue en la confitería Apolo. Estaba en Urquiza, esquina San José, que hoy es Chalup. Los dueños eran los Lambruscini. ¿Y cómo era Apolo? Era un clásico de la época. Tenía café, bar, roticería y hasta billar. Un lugar con cierta jerarquía, pero muy cordial. Roldán empezó repartiendo. Contaba anécdotas como entregar kilos y kilos de aceitunas. Después fue Gruppier, que en ese ambiente era como el encargado de las mesas, sobre todo las de billar. Mira vos. Y recordaba los helados artesanales de Lambruscini, que eran famosos. Hacían catering también, en otras ciudades. Pensá que era una Gualeguaychú con el frigorífico a pleno, el molino. Había movimiento económico. Claro, otra dinámica. Roldán nombraba mozos de esa época. Piquet, Arcegüet, Martínez, nombres que seguro a muchos les suenan. Seguramente. Pero el gran escenario del Roldán fue la confitería París, ¿verdad? Ya a fines de los 50. Sí. Ahí fue donde realmente, vivió la época dorada. Él usaba una frase muy gráfica. Todo el pueblo estaba ahí. Te da una idea, ¿no? Sí, te pinta la escena completa. ¿Y el ambiente? ¿Cómo era? Era el lugar, el epicentro social. Ir a la París no era ir así nomás, Había que producirse. Los hombres de traje, las mujeres muy arregladas. Horarios larguísimos, además. ¿Y Roldán qué rol jugaba allá adentro? Él era testigo y parte de todo. Se veía un poco como un facilitador, un mensajero entre muchachos y señoritas, decía él. Con discreción, claro. Hay una cita de Mario Fischer que lo retrata perfecto. Recordaba cómo Roldán se acercaba a las mesas de las chicas y decía, «Buenas noches, princesas, ¿qué se van a servir?» Pura galantería. ¡Qué personaje! ¿Y qué tiempos? El lugar también ayudaba a crear esa atmósfera, ¿no? Totalmente. Tenían un techo corredizo, se bailaba bajo las estrellas, literalmente, con música en vivo, orquestas como Serenata Tropical. Qué bueno eso. Y ponían música por un parlante afuera, los hits del momento. No Letá, que acá era No tengo edad para amarte, o La casa del sol naciente. Temas que marcaron a una generación. Clásicos. Incluso tenían un reloj pentado con una frase en francés. Pour l'homme heureux n'existe pas l'heure. Para el hombre feliz, no existe la hora. ¡Qué filosófico! Sí. Y Roldán tenía su propia filosofía del oficio. Decía que el secreto del buen mozo era uno solo, sonreír. Simple, pero potente. La París era una parada obligada. Después de la misa los domingos, para el aperitivo, en las fiestas, los desfiles.
Y era clave para los viajantes de comercio que llegaban a la ciudad. Era el punto de encuentro. Se entiende por qué dejó una marca tan fuerte. Pero bueno, todo ciclo termina. ¿Qué pasó después en ese local de 25 de mayo 781? Bueno, después de París vino Bang en el 69, ya con un concepto más de discoteca, digamos. Cambió el perfil. Sí. Y en el 71, Alberto Baillo abrió ahí la confitería Baillo, intentando recuperar un poco ese espíritu clásico de la París. Ponían tangos los domingos, tenían su famoso pollo al galeto. Ah, el pollo al galeto de Baillo. Un clásico también. Y después, en ese mismo local, funcionó el Bowling Zodíaco. O sea que ese espacio siguió siendo un centro de reunión, aunque de otras maneras. Exacto. Y mientras todo esto pasaba en el 781, había otras confiterías importantes en Gualeguaychú, ¿eh? Claro, no era la única. Estaba Nocturno, por ejemplo, o Primer, de Prevot y Miró. La más bailable, Til, o una con un nombre muy particular, Mi Tío Archibaldo. Cada una con su onda, su público. Y más adelante también surgieron otras que muchos recordarán. Sí, la historia siguió. En los 80, por ejemplo, Aranjuez, de Jorge Rizzi, en 25 de Mayo y Chacabuco, en el 81. O La Cueva de Isidoro, de Roberto Ledesma, en la calle Montevideo, que después se llamó Tarot. La Cueva de Isidoro, sí. El Bowling Zodíaco también, que abrió en el 74. Y Bárbaro, en Bolívar y Maipú, del 76, de Horacio Rivas y Alberto Baillo. Esa tenía un tobogán adentro. Un tobogán, qué moderno para la época. Sí, era toda una novedad. Y no podemos olvidar a Sotap, en el 87, de los hermanos Dacal y Carlos Mundo Lobarelo. Ese fue el primer boliche en la Costanera. Ah, un pionero en la costanera, Sotap. ¿El nombre tenía algún significado? Sí, curioso. Era patos al revés. Mira vos, qué ingenioso. La verdad es un viaje fascinante por la memoria colectiva de la ciudad. Queda claro que estos lugares eran, bueno, mucho más que simples confiterías. Eran el escenario de la vida social. Tal cual. Eran el tejido que conectaba a la gente durante décadas. Y te deja pensando, ¿no? ¿Cómo cambiaron nuestros espacios de encuentro hoy en día? Aquella forma de socializar, esa mezcla de generaciones, esa elegancia cotidiana que se vivía en lugares como la París. ¿Tiene algún equivalente ahora? Es una buena pregunta. ¿Qué queda de esa cultura del encuentro cara a cara, de la charla, del romance que hasta un mozo como Roldán ayudaba a facilitar? ¿Qué persiste o, bueno, qué es lo que quizás más extrañamos de todo eso? Una reflexión interesante para cerrar. Hasta aquí el episodio de hoy. Hasta nuestro próximo encuentro.